Buenas, hoy daré mi sesión acerca de la salmonelosis. La idea me surgió a raíz de que, estando en el laboratorio de enfermedades infecciosas, hubo un brote de esta enfermedad a raíz de una excursión, un instituto que hubo, que consumieron, por lo visto, tortillas de papa en mal estado. Así que pensé que podía ser interesante hablar de la salmonelosis. La variante, sobre todo, producida por la Salmonella notifoidea y cómo actuar ante casos de gastroenteritis de esta enfermedad. Así vamos a ver una introducción principalmente sobre la microbiología de la enfermedad, pasando luego a ver la epidemiología, centrándonos en qué tipo de alimentos van a producir la salmonelosis y qué pacientes presentan una susceptibilidad aumentada a padecer la enfermedad. Luego veremos la clínica, el diagnóstico, el tratamiento, cuándo está indicado usar antibióticos y qué antibióticos se utilizan, y el seguimiento definiendo el estado de portador. Así tenemos que la salmonelosis es una enfermedad bacteriana caracterizada por producir diversos cuadros clínicos, entre ellos la gastroenteritis, la fiebre entérica o tifoidea, bacteriemia, y como complicación de la bacteriemia también puede producir infecciones endovasculares e infecciones localizadas en otros órganos, como puede ser la osteomielitis o abscesos. Tenemos que la enfermedad la produce un bacilo gram negativo anaerobio facultativo del género Salmonella, que pertenece a su vez a la familia de las enterobacterias. Se reconocen dos especies, la Salmonella entérica y la Salmonella bongori, y se han llegado a descubrir hasta 2.400 serotipos. No obstante, en nuestro medio los serotipos más frecuentes son el de la Salmonella enteritidis y la Salmonella typhimurium. De igual manera, se hace la distinción entre dos grandes categorías en función de los cuadros clínicos que producen. Así tenemos las salmonelas tifoideas y las salmonelas no tifoideas. Las salmonelas tifoideas son la tifis y la paratifis. Colonizan principalmente a los humanos y producen una enfermedad sistémica grave en la que la liberación de toxina tifoidea toma un gran papel en el desarrollo de la enfermedad. Los pacientes van a presentar lo conocido como fiebre entérica o tifoidea, que se caracteriza por ser un cuadro de fiebre intensa o de fiebre elevada, dolor abdominal, con muy poca diarrea o sin ella, y que puede llegar a complicarse con hemorragia digestiva, hepatosplenomegalia y bacteriemia, con una mayor frecuencia y facilidad que como ocurre con las infecciones que producen las salmonelas no tifoideas, que son un grupo mucho más amplio, que producen sobre todo cuadros de gastroenteritis que son autolimitados, en los que la diarrea es el síntoma principal. En concreto, para esta sesión me voy a centrar en la salmonelosis producida por las notifoideas, puesto que son las que más frecuentemente vamos a encontrar en nuestro medio, ya que las tifoideas son endémicas de otros países, como por ejemplo del centro y sudeste de Asia o del sur de África. Ahora, hablando de epidemiología, tenemos que la principal fuente de infección para el ser humano es la ingesta de agua o alimentos que estén contaminados con heces o animales infectados, heces que contengan salmonela. Así tenemos que los alimentos que más comúnmente se asocian al desarrollo de salmonelosis son fundamentalmente los huevos y derivados de estos que estén, con productos derivados de estos que estén crudos o poco cocinados, como era el caso de la tortilla de patata en la excursión que tuvo el instituto. También productos lácteos no higienizados, pescado, marisco y carne cruda. De igual manera, la salmonelosis también se asocia a contacto con animales, entre ellos, sobre todo las aves de corral vivas. También se ha visto que se relaciona con el contacto con ganado porcino, con mascotas, sobre todo roedores, hámsters, ratones, y con reptiles, entre ellos las iguanas y las tortugas. En cuanto a la transmisión entre humanos, esta es fundamentalmente fecal-oral, de una persona a otra, mientras la diarrea sea un síntoma o un signo predominante. La transmisión se mantiene así mientras dure la enfermedad y es variable en la duración de la enfermedad, siendo de días a semanas. Si hablamos de predisposición a padecer la enfermedad, tenemos que existen unos grupos de pacientes con mayor susceptibilidad a padecerla. Comúnmente, como en otras enfermedades infecciosas, los extremos de edad, niños y ancianos, pacientes inmunodeprimidos, pero a esto se añaden otros grupos de pacientes, como son aquellos que presentan hemoglobinopatía, entre ellas la talasemia, la anemia hepatocítica, también aquellos pacientes que presenten una disminución de la acidez gástrica, como son aquellos que tengan acloridia o estén en tratamientos con IVP,
aquellos que presenten alteración de la flora intestinal por tratamiento antibiótico o por tratamiento quirúrgico, y los que tengan una alteración de la mucosa gástrica, como puede ser el caso de las enfermedades inflamatorias intestinales y de las neoplasias. En cuanto a términos más epidemiológicos, la salmonelosis no es una enfermedad de declaración obligatoria según la orden del 11 de diciembre de 2008. No obstante, se considera alerta en salud pública cuando hay un brote epidémico o cuando hay una agrupación inusual de esta enfermedad, que es lo que ocurrió con esta excursión. Hablando de la clínica ahora, tenemos que la gastroenteritis debido a salmonela es clínicamente indistinguible de otros cuadros es clínicamente indistinguible de aquella causada por otros patógenos y cursan de una manera leve o asintomática. Así, los síntomas principales van a ser fundamentalmente la diarrea, también las náuseas, los vómitos, la fiebre, el dolor abdominal, pérdida de peso, cefalea. Por lo general, el curso es autolimitado y la fiebre se suele resolver en las primeras 48-72 horas y la diarrea en los primeros 4 o 10 días. No obstante, de manera muy rara, pero puede ocurrir en 1% de las ocasiones, puede evolucionar hacia bacteriemia y ocurre de manera más frecuente en unos pacientes que tienen mayor predisposición. Volvemos a hablar de pacientes en los extremos de edad, pacientes inmunodeprimidos y de los casos, en caso de pacientes con hemoglobinopatía, donde más frecuentemente se da en los pacientes que tienen anemia de células falciformes, pero también ocurre más en pacientes con enfermedades hepáticas crónicas, como es la cirrosis, en la malaria, en la esquistosomiasis y en la enfermedad granulomatosa crónica. Tenemos que como complicación o el peligro que existe también derivado de la bacteriemia es que ésta se pueda complicar dando infecciones fuera del aparato digestivo. Así tenemos dos tipos. Las infecciones extraintestinales localizadas en otros órganos, donde la infección del tracto urinario es la más frecuente. También puede infectar pleura, pulmón, corazón y sistema nervioso central, llegando a ocasionar en algunas veces, aunque es raro, meningitis, siendo esto además más frecuente en neonatos y en lactantes de menos de un año. Y también puede llegar a producir infecciones endovasculares, que también son poco frecuentes, pero ocurren de manera más grave. Y aquí se ha visto que un factor de riesgo para desarrollar esta infección es que los pacientes presenten aterosclerosis en arterias de gran tamaño. En cuanto al diagnóstico, la gastroenteritis por salmonela forma parte del diagnóstico diferencial de todos aquellos cuadros que cursen con diarrea aguda y se va a sospechar cuando haya un brote comunitario. No obstante, el diagnóstico definitivo no lo va a dar el cultivo de la bacteria en heces, pero el coprocultivo no siempre va a estar indicado. Se va a reservar o se va a realizar cuando estemos ante casos de pacientes que hablábamos antes que presenten mayor susceptibilidad a padecer la enfermedad, o cuando estemos ante casos de enfermedad grave, que ahora cuando hablemos del tratamiento definiré qué es una enfermedad grave, en caso de salmonelosis. Así, el tratamiento va a ser principalmente sintomático, con reposición abundante de líquidos, sobre todo con soluciones que contengan agua, sal y azúcar. Y por lo general la antibioterapia no va a estar indicada en pacientes que sean inmunocompetentes y que cursen con una enfermedad que sea leve, moderada y con edades comprendidas entre los 12 meses y los 50 años, puesto que no se ha visto que haya un beneficio significativo en reducir la duración de la enfermedad cuando se usan antibióticos con ellos. No obstante, sí se ha visto que mejora la sintomatología y acelera la recuperación clínica usar antibióticos en los siguientes pacientes, en los que presenten enfermedad grave, entendiéndose por enfermedad grave la presencia de diarrea de hasta 9 o más deposiciones diarias, con fiebre de 39 grados o más o que sea persistente, y pacientes que precisen de hospitalización. También pacientes que debuten o desarrollen bacteriemia a raíz de la salmonelosis, y en aquellos que tengan un mayor riesgo de enfermedad invasiva. Nuevamente hablamos de pacientes en extremos de edad, pacientes inmunodeprimidos, hemoglobinopatía, pero también aquí destacan los pacientes que tengan enfermedades estructurales cardíacas, pacientes con enfermedades endovasculares, viéndose aquí la aterosclerosis, y pacientes con valvulopatía. Tenemos entonces que en cuanto a tratamiento antibiótico empírico se va a preferir el uso de fluoroquinolona en adolescentes y en adultos que no tengan contraindicaciones para su uso, usándose ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas o levofloxacino también de 500 mg cada 12 horas. En caso de que no se cumplan estas condiciones, pues tenemos otras alternativas, como usar el Septrin
160 miligramos o 800 miligramos cada 12 horas, la cefixima 400 miligramos cada 12 o cada 24 horas y la citromicina de 1 gramo cada 24 horas, seguido de 500 miligramos cada 24 horas durante unos 5 o 7 días. Revisándolo, he visto que la duración la suele estimar en torno a unos 7 días de tratamiento antibiótico, pero en caso de que el paciente tenga bacteriemia, se prolonga hasta 14 días. Y cuando esa bacteriemia se complica con una infección localizada extraintestinal, el tratamiento ya pasa a ser de 3 semanas. Ahora, en el caso de los pacientes inmunodeprimidos, se prefiere que se prolongue en torno a unas 4 o 6 semanas de antibioterapia. Y ya por último, hablando del seguimiento, vamos a definir algunos pacientes tras contraer la enfermedad desarrollan el estado de portador, distinguiéndose dos tipos de portadores: el portador a corto plazo y el portador crónico. Portador a corto plazo es todo aquel paciente que vaya a presentar la excreción de la bacteria en heces hasta 5 semanas después de haber entrado en contacto con la bacteria. En ellos no se indica o no están recomendados los coprocultivos de control. Y de igual manera no se prefiere usar la antibioterapia con ellos, puesto que se ha visto que no acorta el periodo no acorta ni previene el estado de portador, pero sí que alarga la excreción de bacterias en heces, así como el desarrollo o promueve el desarrollo de resistencia antibiótica. Y por otro lado está el estado de portador crónico, que son todos aquellos pacientes que liberan la bacteria en heces durante más de un año. Ocurre muy raramente en pacientes que son inmunocompetentes, pero sí que se ven más casos en los pacientes en los extremos de edad y en aquellos que presenten anomalías en la vía biliar, así como litiasis en ella. Y en esto sí que se ha visto que hay un claro beneficio en el uso de antibióticos a la hora de acortar el estado de portador o disminuir el tiempo que hay bacterias en heces. Y aquí tengo la bibliografía, que no he podido copiar los enlaces, pero si os hace falta yo lo paso si lo queréis. Y ya está.